Prepárese para un emocionante viaje de autodescubrimiento y redención con Benito, el burrito que buscaba la libertad pero encontró el verdadero valor del hogar y del amor. Siga cada paso de su aventura, desde su rebelión hasta su reencuentro con la señora Charito. Al final, reflexionaremos juntos sobre las valiosas lecciones de vida que nos enseña esta mágica historia. ¿Está preparado para descubrir lo que realmente importa? Érase una vez, en un pueblo escondido entre colinas cubiertas de flores, una granja encantada donde la vida florecía en armonía. Allí vivía doña Charito, una señora de pelo gris y sonrisa dulce, conocida por su amabilidad y paciencia con todos los seres vivos. Su granja era algo más que un pedazo de tierra, era un refugio para aquellos que necesitaban amor y cuidados. Las gallinas arañaban libremente, los patos nadaban en el estanque centelleante y los conejos saltaban entre las hortalizas. En medio de toda esta vida, el corazón de doña Charito latía especialmente por Benito, un burrito de pelaje gris y ojos grandes y expresivos. Benito no era un burro cualquiera. Encontrado por doña Charito en un rincón oscuro del mercado del pueblo, estaba delgado, sucio y asustado. El corazón generoso de doña Charito no pudo ignorar el dolor del animalito. Sin dudarlo, se arrodilló, le acarició la cabeza y, con voz suave, le prometió que se lo llevaría a casa. Y así fue como Benito fue acogido en la granja de la señora Charito, donde no solo encontró comida y cobijo, sino también el amor y la seguridad que nunca había conocido. Los días de Benito estaban llenos de zanahorias frescas, leche caliente y canciones de cuna cantadas por la señora Charito. A medida que crecía, su pelaje adquirió un brillo especial, fruto de los constantes cuidados que recibía. Era feliz, se sentía protegido y querido. Por la noche, la señora Charito le contaba historias sobre la granja, sobre cómo cada animal desempeñaba un papel importante para mantener el lugar en armonía. Benito escuchaba atentamente, encantado por las aventuras que la señora Charito compartía, sintiéndose parte de algo más grande. Sin embargo, con el paso del tiempo, Benito empezó a darse cuenta de su propia fuerza y tamaño. Ahora era un burro robusto, con unos músculos poderosos que hacían que los demás animales le miraran con admiración. Y esta admiración hizo que Benito empezara a sentirse diferente. Ya no era el pequeño burro abandonado, era grande y fuerte, capaz de cargar los sacos más pesados y de arar los campos con facilidad. Poco a poco, Benito empezó a pensar que era especial, que merecía algo más que los demás animales de la granja. Una tarde, mientras miraba su reflejo en un pequeño estanque, Benito se dio cuenta de cómo su imagen dominaba el agua. Orgulloso, levantó la cabeza, imaginándose como el rey de la granja, el más importante de todos. La idea de ser un animal más bajo el cuidado de la señora Charito empezó a irritarle. Se merecía algo mejor, pensó. ¿Y si pudiera abandonar esa granja y explorar el mundo? ¿Y si pudiera ser reconocido por su fuerza y su grandeza? La idea de la libertad empezó a apoderarse de su mente y Benito sintió un deseo ardiente de ir más allá de las vallas de la granja, de descubrir qué más había ahí fuera para él. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de cálidos colores naranja y rosa, Benito siguió observando su reflejo, ahora más decidido que nunca. No solo quería ser el burrito de la señora Charito, quería ser Benito, el grande, el fuerte. Con estos pensamientos rondando su mente, Benito dio la espalda al lago y caminó lentamente de vuelta a la granja, con la cabeza llena de sueños y ambiciones. Poco sabía que esta inquietud solo sería el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. La aventura de Benito estaba a punto de comenzar, y nada volvería a ser lo mismo. Esa misma noche, mientras los demás animales de la granja de la señora Charito dormían bajo el cielo estrellado, Benito daba vueltas en su rincón, incapaz de encontrar la paz. Sus pensamientos bullían con la idea de la libertad, como si una nueva llama se hubiera encendido en su corazón. La granja, antes un refugio seguro, parecía ahora una prisión con altas vallas y muros invisibles. Benito quería más. Quería sentir el viento en la cara, correr por los campos sin rumbo y saborear la verdadera independencia. En los días siguientes, la inquietud de Benito no hizo más que crecer. Empezó a poner a prueba los límites, desobedeciendo las instrucciones de la señora Charito. Si ella le pedía que llevara un saco de zanahorias al granero, Benito decidía empujarlo por el patio, esparciendo las zanahorias por todas partes y riéndose mientras las gallinas corrían confundidas a recogerlas.
Cuando la señora Charito le reprendía amablemente, Benito simplemente ignoraba sus palabras, dejándola con una sonrisa triste mientras veía alejarse a su querido burro. Pero no era solo su rebeldía lo que molestaba a Benito. Era su deseo de ser visto, de ser reconocido por su fuerza y su valor. Quería que todo el mundo supiera que no era un burro corriente. Quería demostrar al mundo que era especial. Y fue entonces cuando, una tarde, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, Benito tomó la decisión que cambiaría su vida. Se escaparía. Abandonaría la granja e iría en busca de la libertad que ansiaba. Esperó pacientemente hasta que la señora Charito se marchó a su casa, el cielo teñido ahora de un profundo azul oscuro. Benito se dirigió a la valla que bordeaba la granja, con el corazón latiéndole deprisa por la excitación. Con un empujón decisivo, abrió la valla, sintiendo el frío viento nocturno tocar su piel. Había llegado el momento. La libertad estaba justo delante. Benito echó un último vistazo a la granja dormida, respiró hondo y cruzó la valla, pisando por primera vez un terreno desconocido. La sensación de libertad era embriagadora. Benito corrió por los campos, su cuerpo grande y fuerte se movía con una gracia sorprendente. Pateó el aire, bramando de felicidad, sintiéndose por fin dueño de su destino. La noche parecía llena de promesas, cada estrella del cielo era testigo de su nueva vida. Benito corrió hasta que se le cansaron las piernas, parándose a descansar junto a un pequeño arroyo. Se bañó en el agua fresca, su imagen reflejada bailando en la superficie mientras la luna proyectaba su brillo plateado. Mientras bebía el agua fría, Benito empezó a pensar en sus posibilidades. Tal vez encontraría otra granja, donde le tratarían como al burro especial que sabía que era. O tal vez una ciudad, donde todos admirarían su fuerza y su valor. Las posibilidades parecían infinitas y cada nuevo pensamiento le llenaba de entusiasmo. Pero en el fondo de su mente había una pequeña sombra de duda. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si la vida fuera de la granja no era lo que él imaginaba? Benito apartó rápidamente estos pensamientos. Ahora que había tomado su decisión, no había vuelta atrás. Estaba decidido a seguir adelante sin mirar atrás. Aún así, mientras Benito yacía en la orilla del arroyo, el frío de la noche empezó a hacerse sentir. Por primera vez, sintió un ligero malestar, la sensación de que le faltaba algo. El duro suelo no le ofrecía la comodidad del acogedor rincón que la señora Charito le había preparado. Los árboles que le rodeaban eran oscuros y misteriosos, los sonidos nocturnos del campo más fuertes y aterradores que en la seguridad del cortijo. Pero Benito cerró los ojos, obligándose a pensar en las aventuras que le esperaban, convencido de que pronto encontraría su lugar en el mundo. El amanecer encontró a Benito acurrucado junto al arroyo, los rayos del sol acariciando su húmedo pelaje y los pájaros cantando su sinfonía matutina. Se despertó con el cuerpo ligeramente dolorido, pero su resolución se mantuvo firme. Se levantó lentamente, sacudiéndose el agua del pelaje y mirando a su alrededor. Todo era nuevo, emocionante, y el aire fresco de la mañana parecía traer promesas de aventura. Benito decidió seguir adelante, con la esperanza de encontrar un lugar que reconociera su grandeza y le ofreciera la vida que tanto deseaba. Tras unas horas de marcha, Benito divisó una granja a lo lejos. Era mucho más grande que la de la señora Charito, con vastos campos de cultivo y un granero rojo que destacaba en el horizonte. Benito se apresuró, creyendo que por fin encontraría un lugar donde se le reconociera su valía. Se acercó a la puerta y entró sin vacilar. Los campos estaban llenos de animales ocupados en sus quehaceres diarios, pero ninguno pareció reparar en él. Benito avanzó hasta que encontró un grupo de burros alrededor de un comedero. Eran fuertes y robustos, como él, y Benito pensó que por fin encontraría compañeros a su altura. Con confianza, Benito se acercó al comedero, esperando que los otros burros le dejaran sitio para comer. Sin embargo, al contrario de lo que imaginaba, le miraron con desdén y se cerraron aún más en torno a la comida, protegiéndola como si Benito fuera un intruso. Sorprendido, Benito intentó acercarse de nuevo, pero fue empujado hacia atrás por uno de los burros más grandes, que le apartó con una firme patada. «Fuera de aquí, forastero», gritaron los burros a coro. Benito sintió el dolor del golpe y dio un paso atrás, confuso y dolido.
¿Dónde estaba la cálida bienvenida que había esperado? ¿Por qué estos burros no le reconocían como a un igual? Antes de que pudiera pensar en ello, apareció un granjero alto y ceñudo, con una expresión tan severa como la voz que resonaba por los campos. ¿Quién eres tú para entrar aquí sin permiso?, gritó el hombre, empuñando un grueso palo. Benito intentó explicarse, pero sus intentos fueron interrumpidos por el granjero, que no tenía paciencia para sus excusas. Si quieres quedarte aquí, ponte a trabajar. Y duro, le ordenó, sin darle oportunidad de replicar. Benito, asustado y sin alternativas, fue llevado a una zona donde enormes sacos de grano esperaban a ser cargados. El trabajo era agotador. Benito pasaba horas arrastrando arados, cargando pesados fardos y recibiendo duras órdenes del granjero. Cada error, por pequeño que fuera, provocaba que le gritaran e incluso le golpearan con un palo. No había amabilidad ni consuelo, solo trabajo incesante y poca comida. Benito sentía palpitar sus músculos y su cuerpo cansado se preguntaba dónde se había metido. La libertad que había anhelado se convertía ahora en una prisión aún más dura. Por la noche, Benito se retiró a un oscuro establo, donde el heno era fino y duro, muy diferente del acogedor rincón que doña Charito le había preparado. Las estrellas que antes habían sido sus compañeras parecían ahora frías y distantes, y Benito empezó a sentir una profunda añoranza por la granja que había dejado atrás. Recordaba la amable sonrisa de doña Charito, las historias que le contaba y los cuidados que le dispensaba. Nunca había pasado hambre o frío a su lado, nunca había sido tratado con desdén o violencia. A medida que pasaban los días, Benito empezó a darse cuenta del valor de lo que había perdido. Aquel nuevo mundo, lleno de promesas de libertad y reconocimiento, era en realidad un lugar solitario y despiadado. Las lecciones de amor y respeto que la señora Charito había intentado enseñarle ahora tenían sentido. En el fondo de su corazón, Benito sabía que tenía que volver. Pero la duda le corroía, ¿la señora Charito le aceptaría de nuevo después de todo? ¿Merecía el amor que había despreciado? Mientras Benito yacía en su rincón del establo, sus pensamientos viajaban muy lejos, a la granja que ahora comprendía que era su verdadero hogar. Sabía que su viaje aún no había terminado, y que el camino de vuelta no sería fácil. Pero una cosa era cierta, Benito estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar el amor y la confianza de la señora Charito. Las noches en el establo eran frías y solitarias. Benito se tumbaba sobre el fino heno, intentando mantenerse caliente, mientras sus pensamientos giraban en torno a la señora Charito y a la granja que había abandonado. Cada día en aquella nueva granja le parecía una eternidad, y cada golpe del granjero era un doloroso recordatorio de su impulsiva elección. Benito se dio cuenta por fin de que la libertad que anhelaba no se encontraba en los caminos abiertos ni en el horizonte lejano, sino en el calor del afecto y la seguridad de un verdadero hogar. La decisión de volver a casa fue una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si la señora Charito no le perdonaba? ¿Y si, al regresar, solo encontraba puertas cerradas y corazones endurecidos? Benito no tenía las respuestas a estas preguntas, pero sabía que no podía quedarse en aquella granja donde le trataban tan cruelmente. Tenía que intentarlo, tenía que corregir sus errores. Y así, un amanecer silencioso, mientras todos dormían aún, Benito reunió todo su valor y se escabulló por el hueco de una valla, iniciando su viaje de regreso. El mundo exterior parecía más vasto e inhóspito que antes. Benito estaba más delgado y le dolían las piernas de tirar todos los días de pesadas cargas. Aún así, se movía con determinación. Cada paso le llevaba de vuelta al único lugar al que realmente sentía que pertenecía. Pero el camino era traicionero y la naturaleza parecía conspirar contra él. El hambre era un compañero constante, y Benito tuvo que aprender a sobrevivir con hojas secas y pequeños arbustos que encontraba por el camino. Pasaron los días, y finalmente Benito divisó un río ancho y profundo, cuyas aguas fluían rápidas y amenazadoras. Sabía que tenía que cruzarlo para continuar su viaje, pero la corriente parecía mortal. Benito vaciló, el miedo mantenía sus pies en la orilla. Miró las turbulentas aguas y, por un momento, pensó en darse por vencido. Sin embargo, recordó la amable sonrisa de la señora Charito y la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo de encontrar el camino de vuelta. Con el corazón acelerado y un valor renovado, Benito entró en el agua.
La travesía fue una lucha desesperada. La corriente tiraba de sus piernas, arrastrándole lejos de la orilla, pero Benito nadó con todas sus fuerzas. Cada brazada era un desafío, cada respiración una victoria contra el miedo que casi le paralizaba. Después de lo que pareció una eternidad, Benito llegó por fin a la otra orilla, exhausto y jadeante. El agua helada le había dejado temblando, pero se levantó, sacudiéndose y mirando al horizonte con determinación. Nada podría hacerle desistir ahora. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de cansancio extremo y una fuerza interior que Benito nunca había sabido que tenía. Cruzó campos y bosques, subió colinas y bajó valles, con el cuerpo magullado y cansado, pero la mente concentrada en el objetivo de volver a encontrar a Doña Charito. La soledad del viaje se vio suavizada por los recuerdos de los días felices en la granja, de los otros animales que ahora comprendía que eran sus amigos, y de los cuidados de Doña Charito que, incluso en su sencillez, ofrecían más riqueza que cualquier aventura lejos de casa. Una tarde, mientras Benito cruzaba un campo abierto, divisó a lo lejos la silueta familiar de un gran árbol. Su corazón dio un salto al reconocer el viejo árbol de mango que se alzaba cerca de la granja de Doña Charito. Un nuevo vigor se apoderó de su cansado cuerpo y aceleró el paso, casi corriendo hacia lo que ahora sabía que era su verdadero hogar. Pero aún quedaba una duda en el corazón de Benito. Después de todo lo que había hecho, ¿había mantenido Doña Charito su amor y su esperanza en él? Con esta pregunta martilleando en el fondo de su mente, Benito divisó la valla de la granja y la puerta de entrada que también conocía. Sus pasos se ralentizaron y se detuvo un momento, con el corazón latiéndole con fuerza por la expectación y el miedo. ¿Qué le esperaba al otro lado? Benito sabía que el viaje no había hecho más que empezar y que el verdadero reto sería encontrar el valor para enfrentarse a la señora Charito y pedirle perdón. Benito estaba de pie frente al portón de la granja de la señora Charito, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía oír los sonidos a su alrededor. Aquel portón, que tantas veces había cruzado con la confianza de quien siempre es bienvenido, parecía ahora un inmenso portal que separaba el pasado feliz de un futuro incierto. No sabía si avanzar o retroceder. El miedo y la ansiedad luchaban contra el deseo de volver a ver la acogedora sonrisa de la señora Charito. Con un profundo suspiro, Benito se armó finalmente de valor. Empujó la puerta con el hocico y entró en la granja, con pasos lentos y cautelosos. El lugar parecía el mismo, pero había algo diferente en el aire. Los árboles, que antes se mecían alegremente con el viento, ahora parecían contener un silencioso lamento. El jardín de flores era menos vibrante, como si sintiera la ausencia de alguien especial. Benito miró a su alrededor, sintiendo la melancolía del lugar, y supo que su ausencia había dejado un vacío. Caminó hacia la casa de la señora Charito, con sus patas haciendo ruido en el suelo de tierra. Al acercarse, vio algo que le hizo detenerse. Colgando de los árboles y las vallas que rodeaban la casa había varios carteles viejos, ya amarillentos por el tiempo, con una foto de Benito. «Se busca Benito, mi querido burro», decían los carteles. Benito sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La señora Charito nunca había renunciado a buscarlo. Incluso después de todos esos meses, ella seguía queriéndolo de vuelta. Con lágrimas en los ojos, Benito se dirigió al balcón de la casa. Golpeó la puerta con el hocico y esperó. El sonido de pasos ligeros y arrastrados se acercó, y la puerta se abrió lentamente, revelando una figura delgada y frágil. La señora Charito estaba allí de pie, con el rostro marcado por el cansancio y la tristeza, pero sus ojos brillaban de sorpresa y alegría al ver a Benito. Durante un momento, ninguno de los dos se movió, el silencio lleno de emociones no expresadas. «Benito», susurró la señora Charito, con la voz entrecortada por la emoción. Su cara se iluminó y corrió a abrazar al burrito. Benito bajó la cabeza, sintiendo las suaves manos de la señora Charito sobre su pelaje. «Oh, mi querido Benito. Sabía que volverías». Las lágrimas de ambos se mezclaron, y Benito sintió que el peso del mundo desaparecía de su espalda. Por fin estaba en casa. En los días siguientes, Benito y la señora Charito redescubrieron la alegría de estar juntos. La granja parecía cobrar vida de nuevo. Benito ayudaba en todas las tareas con dedicación, queriendo demostrar que estaba allí para quedarse, que había cambiado. La señora Charito, por su parte,
le colmaba de mimos y cariño, como si intentara recuperar el tiempo perdido. La paz y la armonía reinaban de nuevo en la granja, pero había algo en el fondo del corazón de Benito que aún le molestaba. Mientras descansaba una tarde bajo el viejo árbol de mango, Benito recordó las dificultades a las que se había enfrentado durante su viaje. Se acordó de los burros que le rechazaron, del granjero cruel y del río peligroso. Recordó cómo estas experiencias le habían cambiado. Benito sabía ahora que no bastaba con estar de vuelta, tenía que hacer algo más. Tenía que asegurarse de que nunca volvería a estar lejos de Doña Charito, de que sería el burro leal y cariñoso que ella siempre se había merecido. Con ese pensamiento, Benito se levantó y se acercó a Doña Charito, que estaba recogiendo flores en el jardín. «Haré todo lo que pueda para compensarla, señora Charito», prometió Benito, con los ojos brillantes de determinación. Ella sonrió suavemente, como si supiera exactamente lo que tenía en mente. «Lo que importa, mi querido Benito, es que ahora estás aquí. El resto lo superaremos juntos». Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la granja, Benito sintió que una nueva paz se apoderaba de su corazón. Pero sabía que aún quedaba algo más por hacer. Había una última lección que aprender, una última prueba de que realmente comprendía el valor del hogar y del amor. Así que Benito empezó a planear una forma de demostrar a la señora Charito y a sí mismo que nunca más abandonaría la granja. Porque ahora Benito entendía que la verdadera libertad venía de estar donde su corazón pertenecía. Al día siguiente, Benito se levantó temprano, decidido a poner en marcha su plan. Sabía que para demostrar su amor y gratitud, necesitaba hacer algo más que decir palabras. Recordó cómo la señora Charito lo había sacrificado todo para encontrarle, vendiendo muebles, herramientas e incluso sus preciados animales. Benito quería devolver a la granja la alegría y la vida que había antes de su huida. Con esto en mente, se puso manos a la obra. Benito pasó días explorando los campos de los alrededores, buscando animales que necesitaran un hogar. En sus andanzas, encontró gallinas perdidas, conejos hambrientos e incluso un pato herido. Uno a uno, los trajo de vuelta a la granja, acogiéndolos en los espacios que la señora Charito había dejado vacíos. Poco a poco, la granja volvió a cobrar vida. El cacareo de las gallinas, los saltos de los conejos y los graznidos del pato llenaron el aire de una música familiar y reconfortante. Doña Charito observaba con lágrimas de alegría en los ojos como Benito, su querido burro, trabajaba incansablemente para devolver a la granja su antiguo esplendor. Con el tiempo, la granja no solo recuperó su vitalidad, sino que se hizo aún más vibrante. Benito, ahora humilde y dedicado, se había convertido en el corazón de la granja. Aprendió que la verdadera grandeza no provenía de la fuerza ni de la libertad desenfrenada, sino del amor, el cuidado y la responsabilidad hacia los que amamos. Se dio cuenta de que su viaje no había sido solo una búsqueda de la libertad, sino una búsqueda de sí mismo, y que su verdadero yo estaba allí, junto a Doña Charito, ayudando a crear un hogar lleno de amor. Las historias sobre Benito y Doña Charito se extendieron por el pueblo, tocando los corazones de todos los que las oían. La gente venía de muy lejos para ver la granja, para conocer al pequeño burro que había encontrado su camino de vuelta a los corazones de aquellos que le querían. Benito se convirtió en una leyenda viva, no por su fuerza, sino por su humildad y su capacidad de cambio. Demostró a todo el mundo que no importa lo lejos que nos hayamos desviado, siempre hay un camino de vuelta, y que este camino está pavimentado con arrepentimiento sincero y acciones verdaderas. La historia de Benito nos enseña que el verdadero valor de un hogar no está en los objetos que poseemos ni en los lugares que exploramos, sino en las conexiones que creamos y en el amor que compartimos. En los momentos de mayor dificultad, es el amor el que nos guía de vuelta, y es la humildad la que nos permite aceptar nuestros fallos y crecer a partir de ellos. El viaje de Benito es un recordatorio de que, a pesar de los errores, siempre podemos encontrar la redención y de que el amor verdadero es una fuerza capaz de transformar incluso el corazón más orgulloso. Y así, Benito vivió sus días en la granja junto a la señora Charito, feliz y en paz, sabiendo que el lugar al que pertenecía siempre estaba allí, junto a la persona que le amaba incondicionalmente. Y en la calma de cada atardecer, Benito miraba hacia el horizonte, ya no con el deseo de escapar, sino con gratitud por haber encontrado su verdadero hogar. La historia de Benito y la señora Charito nos recuerda que el verdadero valor no reside en la libertad ilimitada,
sino en el amor, la humildad y las conexiones que construimos. Incluso cuando cometemos errores, siempre hay un camino de vuelta, siempre que tengamos el valor de redimirnos. Gracias por seguir este apasionante viaje. No olvide suscribirse al canal y compartir sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.